bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar. La verdad que seguimos siendo un montón. Nada, y agradecer principalmente a nuestros docentes. La verdad que hemos recibido durante estos días un montón de felicitaciones por la calidad de la exposición. Así que bueno, nada, hacer público ese agradecimiento. Gracias a Graciela también, que siempre está ahí con nosotros acompañándonos. Y bueno, sin más, María, te paso la palabra. Bueno, Edu, muchas gracias. Ahí creo que se me escucha bien. Nos conocemos entre muchos o han llegado mensajes, que también es muy interesante esto para interactuar entre todos. También a mí me llegaron algunos mensajes de que había un concepto que tenemos, pero no tenemos, que utilizamos constantemente en nuestro trabajo o lo tenemos constantemente en nuestro trabajo, pero a veces no lo terminamos de entender porque es un concepto que no se da, digamos, en la facultad. Me refiero al grado, que muchas veces muchos hemos pasado por la facultad sin saber qué era. Y en función de eso es que hoy quería arrancar con este concepto, que es la interseccionalidad. Incluso a veces sabemos qué es, pero no sabemos cómo utilizarla. Y es un tema transversal a todo el derecho. Quizás deberíamos empezar los cursos con este concepto, porque después vamos a ver en todos los fallos que veamos, eh, o en todos los casos, me corrijo, no en todos los fallos se tiene este concepto claro, pero sí en todos los casos con los que trabajamos nosotras y nosotros, donde tenemos que tener siempre presente qué es esto de la interseccionalidad. Voy a explicar un poco el concepto y después voy a ir a lo práctico, como siempre, así lo podemos aplicar. Eh, Se define como la interacción entre dos o más factores sociales que definen una persona. Cuestiones de la identidad como el género, la etnia, la raza, la ubicación geográfica en la que se encuentra una persona, incluso la edad, no afectan a una persona de forma separada. La interseccionalidad es un término acuñado por las ciencias sociales para dar cuenta de esos entrecruzamientos entre diferentes categorías sociales, tales como el género, la orientación sexual, la raza, la condición socioeconómica, la edad, la discapacidad, entre otras. Este concepto permite identificar la interacción de múltiples desigualdades y discriminaciones arraigadas en nuestra sociedad. Así se puede reconocer cómo confluyen las experiencias concretas de las víctimas de violencia de género, los contextos, las circunstancias que deben considerarse en la investigación de estos hechos. Esto lo define así la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público de la Nación. Para irnos acercando a este concepto y ponerme yo para el caso del ejemplo, soy mujer, pero no estoy en la misma condición de una mujer que, aún con mi misma edad, tiene una discapacidad. Y no estoy en la misma situación que una mujer que a lo mejor tenga 75 años, sufre una discapacidad y aparte es migrante. Digo porque a veces se juntan todos esos factores. Y todos esos factores que yo me pongo en este caso de ejemplo, se nos juntan muchas veces en los casos que tenemos que presentar ante la justicia o en los casos que se dan en la justicia. Incluso a veces una persona viene a consultar por algo que en principio pareciera una situación de un reclamo de alimentos y en el contexto, cuando nos cuenta el contexto, vemos que hay muchos factores sociales que la hacen, que confluyen en esa misma persona. Bien, ¿de dónde sale este concepto? Muchos habrán visto, y si no, se lo recomiendo porque es una charla tech muy cortita, pero acá lo vamos a explicar, esa charla que da Kimberly Crenshaw, que es una abogada académica estadounidense especializada en el campo de la teoría crítica de la raza. Ella es una mujer negra y se dedica a la investigación sobre temática de raza y género. Y en 1989 es cuando ella cuenta en la charla, tiene que incorporar en una demanda algún término que abarque que una persona, ¿sí?, está siendo vulnerada por distintos factores sociales, ¿sí? Entonces ahí empieza a usar este término de interseccionalidad. Rápidamente cuento el caso de Emma Graffi.
en el caso de ella, mujer, era joven, y era una mujer negra. Y el juez había desestimado su demanda por discriminación de raza y género contra una fábrica de automóviles. Ella solicitó un trabajo y no fue contratada, según ella, por ser mujer y negra. ¿Cuál era la convocatoria que hacía esta automotriz, que creo que era Ford, para cumplir con las normas laborales? Dice que en la convocatoria va a incorporar a mujeres y va a incorporar a personas de color, así lo llama en la convocatoria. Entonces ahí es donde Emma se inscribe. ¿Qué es lo que sucede? Toma a hombres de color para el oficio, ¿sí?, de la fábrica, para los talleres, ahí está, no me salía el término, y toma a mujeres blancas para lo que es los trabajos de oficina. Emma no calificaba para ninguno. En el taller no era hombre y en las oficinas no era blanca. El juez la desestimó, entonces ella hace un reclamo. Dice, a mí no, soy mujer negra, entonces no entro en esta convocatoria que cumple con las distintas formas de erradicación de la discriminación. El juez la desestimó porque el empleador tomó mujeres y negros. Lo que Emma trata de explicar es que los afroamericanos fueron contratados para tareas de mantenimiento en empleos industriales, todos hombres, y las mujeres contratadas lo fueron para secretarias y puestos visibles, y eran todas blancas. El tribunal no veía la doble discriminación, entonces no le permitía estas dos demandas juntas. En la sentencia del juez, dice, es como darle un doble golpe de bateo, como le tengo que dar dos ventajas. Bien, entonces, porque parecía un tratamiento diferencial respecto de las mujeres blancas y los hombres afroamericanos. Pero ellos no necesitaban combinar esta doble discriminación. Allí hace una analogía con una intersección. Podría permitir que los jueces vean casos como el de Emma. Es decir, en las políticas de contratación, combinar el género y la raza. Esto es lo que sería esta interseccionalidad de la que habla la abogada. No había un nombre para este problema y donde no hay un nombre, dice ella, no puede verlo y cuando no puedes verlo, no puedes resolverlo. El término interseccionalidad ayuda a abordar muchos de nuestros problemas cuando la violencia, el sexismo, el racismo muchas veces se superponen. Vamos a ver ahora cómo algunas cuestiones prácticas o casos o fallos donde ya haya resuelto con respecto de la interseccionalidad. Dice también que lo que pretende la interseccionalidad es que los responsables políticos se representen y reflexionen sobre las dinámicas de privilegio y exclusiones que emergen cuando no se presta atención a las personas que se encuentran en el punto de intersección de distintas desigualdades. La interseccionalidad trata de entender todas las posibles obstrucciones para el bienestar de una persona. Lo que trata actualmente la teoría de la interseccionalidad se aplica para comprender las dominaciones enfocadas en los privilegios y el poder, escuchar a quienes están excluidos y tomar medidas para su inclusión. Vamos a ver algunos casos en donde lo podemos ver más práctico. El fallo de Thalía de la Corte Interamericana es un fallo bastante conocido porque es una mujer. Es niña. En una transfusión pobre, muy pobre, en una transfusión de sangre que se hace de pequeña, se contagia, ahora lo vamos a leer esto, se contagia de SIDA y entonces por toda su situación es discriminada en la escuela. Aunque a veces en la apariencia, porque vamos a ver que hay cuestiones que a veces aparecen como aparentes, a ella solo se la discriminaría por la situación de su enfermedad. Después vamos a ver que es todo el contexto. La Corte nota que en el caso de Thalía confluyeron en forma interseccional múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona con VIH.
la discriminación que vivió Thalía no solo fue ocasionada por múltiples factores, sino que derivó en una forma específica de discriminación que resultó de la intersección de dichos factores. Es decir, si alguno de dichos factores no hubiese existido, la discriminación habría tenido una naturaleza diferente. En efecto, la pobreza impactó en el acceso inicial a una atención en salud que no fue de calidad y que, por el contrario, generó el contagio con VIH-Sida. La situación de pobreza impactó también en las dificultades para encontrar un mejor acceso al sistema educativo y tener una vivienda digna. Posteriormente, siendo una niña con VIH, los obstáculos que sufrió Thalía en el acceso a la educación tuvieron un impacto negativo para su desarrollo integral, que es también un impacto diferenciado teniendo en cuenta el rol de la educación para superar los estereotipos de género. Como niña con VIH, necesitaba mayor apoyo del Estado para impulsar su proyecto de vida. Como mujer, Thalía ha señalado los dilemas que siente en torno a la maternidad futura, a su interacción en relaciones de pareja y ha hecho visible que no ha contado con consejería adecuada. En suma, el caso de Thalía ilustra que la estigmatización relacionada con el VIH no impacta en forma homogénea a todas las personas y que resultan más graves los impactos en los grupos que de por sí son marginados. Acá vemos todos los factores sociales que recaían sobre una misma persona. Entonces, no puedo, al ir a hacer un reclamo, como en el caso de Thalía, tener solo en cuenta que es mujer, ¿sí? O hacer un reclamo solicitando un paradigma en vez de género de niñez, ¿sí? O de personas con problema de salud, o personas en situación de pobreza, sino todo eso junto. Cuando hablamos de esta mirada de algún paradigma, no quiere decir que un paradigma corre a otro, que si yo tengo una perspectiva de género, no puedo combinarla con una perspectiva de niñez, con una perspectiva de protección por ser una persona con una enfermedad, sino combinar todo ello con el fin de que se cumplan los derechos. Bueno, en el caso de la Corte Interamericana, también de Rosendo Cantú contra México, la anterior era contra Ecuador, aclaro una cosa o un paréntesis, no tengo inconveniente, después le paso a Eduardo el Power, donde están todos los fallos, así ya lo tienen. Acá solo extraje un pedacito en este caso porque dice la Corte, desde el momento en que el Estado tuvo conocimiento de la existencia de una violencia sexual cometido con quien pertenece a un grupo en situación de especial vulnerabilidad por su condición de indígena, esto que decíamos hoy, mujeres migrantes o indígenas, y de niña, tienen la obligación de realizar una investigación seria y efectiva que le permita confirmar la veracidad de los hechos y determinar los responsables de los mismos. Y vamos a ir a casos más cercanos, cada vez nos vamos acercando más hasta vamos a llegar a casos como los que vemos continuamente en nuestro trabajo. Y en este caso es la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Este es un caso penal, lo sé, pero casos que nos llegan continuamente por derivar en otros reclamos muchas veces. En este caso, la Cámara confirma un procesamiento de prisión preventiva respecto de dos personas por considerarlos prima facie coautores materiales y penalmente responsables del delito previsto y reprimido en el artículo 145 bis, párrafo primero del Código Penal, trata de personas con fines de explotación laboral. Y acá tenemos el caso de una mujer con sus niños, en donde ella ni siquiera puede percibir la situación o todas las situaciones de vulnerabilidad que la atraviesan. La causa judicial se inició por una denuncia que formula la víctima ante la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el delito de trata de personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En la denuncia, entre otros hechos, manifiesta que trabaja en una verdulería entre las 5 de la mañana y las 22 horas. Es una mujer migrante, ¿sí? Todo el día trabajando por esta situación. Que cuando terminaba, se dirigía a la casa de sus patrones en la que vivía junto a sus hijos, en donde debía preparar la comida para todos los que habitaban allí.
Además, fueron retenidos sus documentos por parte de los dueños de esta vivienda y los dueños de la verdulería y los de sus hijos. No recibía remuneración por las tareas realizadas y no se le permitía salir, por lo que tuvo un día que escapar junto a sus hijos. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo previo? Ella está en situación de calle con sus hijos, previo a que le dieran todo, entre comillas, este trabajo. ¿Qué es lo que dice o qué mirada tuvo la Cámara para confirmar? O dentro de lo que es la sentencia, lo que vamos a remarcar. Es importante el análisis de estas conductas observar que muchas veces, a partir del grado de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima, su situación de explotación puede ser presentada como un mejoramiento de la calidad de vida. Es decir, ella tenía una situación muy vulnerable a cargo de niños, en donde estaba en una situación de calle. Esa situación de explotación a la que se encuentra con posterioridad sometida, se le presentó como una situación ventajosa, como algo mejor de lo que ella tenía. Lo cual no implica que seguía siendo una situación de remarcar esas situaciones de vulnerabilidad. Y acá les traje otro caso, porque es bastante nuevo, de Corrientes, en donde también se resuelve un caso expresamente hablando de la situación de vulnerabilidad o de las situaciones de vulnerabilidad que atravesaba esta persona. Y en este caso hacen lugar una medida cautelar de embargo preventivo sobre los bienes de propiedad del demandado hasta cubrir la suma, ahí habla de la suma de dinero, en concepto de capital, y prevé el 20% intereses hasta su efectivo pago. ¿Qué es lo que dice? Traída acá una cuestión que atañe a la perspectiva de género con la que debe merituarse la cautela solicitada. En este sentido, la ley 26.485 se ocupa de la protección integral de las mujeres, pero a la vez hace hincapié en algunos grupos de mujeres más vulnerables que otras. Ello conduce a un postulado denominado interseccionalidad, reconocida como una herramienta analítica que reconoce que las desigualdades sistemáticas se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales como el género, la etnia y la clase social. En este caso, la actora es mujer, ha sido víctima de un hecho de violencia de género, de violencia sexual, ha tenido que recurrir y reclamar medidas en resguardo a su protección integral psicofísica y hasta logró una sentencia penal condenatoria contra el hoy demandado, en la cual se la reconoce como víctima. En tal sentido y circunstancias, con la perspectiva de género que obliga a visualizar y aplicar en el presente, aun cuando exista coincidencia entre el objeto de la cautela y el pleito, abro paréntesis, vieron muchas veces que cuando uno pide la misma medida cautelar, que es el fin de la acción, nos la pueden rechazar por versar sobre lo mismo, ¿sí? Como coincide la cautelar con el fondo, nos dicen previo, hay que abrirlo a prueba. Acá lo que dice es que si bien coincide, no solo no comporta de por sí un obstáculo para el dictado de una medida como la solicitada, sino que existe fundado motivo para temer que los derechos que puedan reconocerse en una posterior sentencia se tornen ilusorios o de imposible cumplimiento. Es decir, si yo no le embargo preventivamente los bienes. Bien, con esta mirada que estamos hablando de interseccionalidad, tenemos que ver todo lo que vimos hasta ahora y todo lo que veamos, sobre todo en el marco del derecho de familia. Como veníamos viendo en lo que es responsabilidad parental, el conjunto de los derechos y deberes o cualquier cuestión que haya que resolver, el cuidado personal, hablamos el otro día de las diferentes formas de cuidado personal unilateral, compartido o indistinto, en todas ellas se tiene en cuenta la situación con una mirada interseccional. ¿Qué es lo que establece el artículo 646 del Código Civil y Comercial en cuanto a los derechos y deberes que tienen los progenitores? Cuidar al hijo, convivir con él, prestarle alimentos y educarlo.
considerar las necesidades específicas del hijo según sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo madurativo. Respetar el derecho del niño y adolescente a ser oído y a participar en su proceso educativo, así como en todo lo referente a sus derechos personalísimos. Prestar orientación y dirección al hijo para el ejercicio y efectividades de sus derechos. Respetar y facilitar el derecho del hijo a mantener relaciones personales con abuelos, otros parientes o personas con las cuales tengan un vínculo afectivo, quizás alguno haya visto en el marco del derecho de comunicación entre parientes que tenemos, que el Código, con la reforma del 2015, ha ampliado el derecho de comunicación más allá de los progenitores hacia otros parientes y más allá de los parientes contra aquella persona o respecto de aquella persona que demuestre un interés legítimo, es decir, lo que muchas veces llamamos referente afectivo. Y también es deber de los progenitores representarlo y administrar el patrimonio de los hijos. ¿Qué quedó establecido con la reforma del 2015? La prohibición de malos tratos, lo que antes se llamaba, que era un derecho que tenían los progenitores, el poder de corrección, ¿sí? Hoy por hoy quedan extremadamente prohibidos los malos tratos. Se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas, los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños o adolescentes. Los progenitores pueden solicitar el auxilio de los servicios de orientación a cargo de organismos del Estado. Cuando se agrega esta segunda parte del artículo, se pensó en que culturalmente, ¿sí?, existía respecto al poder de corrección, una creencia de que muchas veces era la herramienta que tenían los progenitores para que no se desborde o no se desborden ciertas actitudes o ciertos comportamientos de niños, niñas y adolescentes. En función de ello, lo que se prevé es que ya sea a cargo de los servicios locales o de los servicios de orientación que tenga el Estado, se busquen otras herramientas, ¿sí? Lo que hablábamos, la primer clase que vimos, esto de los límites, que no es sinónimo el límite de golpe ni de algún castigo psíquico o físico respecto de los niños, niñas y adolescentes. Que se busquen herramientas, pero que en primer lugar quede prohibido los malos tratos por parte de los progenitores. Bien, la realidad es que alimentos, lo charlábamos con Camila la otra vez, para dar todo alimentos o todo lo que conlleva alimentos en el Código Civil y Comercial es muy extenso, entonces hoy acá vamos a abordar solo los alimentos que derivan o cuya fuente es la responsabilidad parental y algunas cuestiones o más innovadoras que ha traído el código que vemos en la actualidad. El Código Civil y Comercial introdujo importantes modificaciones en materia alimentaria y una de ellas ha sido incorporar la perspectiva de género expresamente en el ámbito civil. Desde la óptica de la cuestión alimentaria, específicamente en los casos cuya fuente es la responsabilidad parental, regula esta obligación incorporando importantes novedades. Quiero dejar aclarado una cuestión. Cuando hablamos de progenitores, el código unifica la responsabilidad, no discrimina entre géneros, ¿sí? También teniendo en cuenta la incorporación del matrimonio igualitario, ¿sí?, o de las uniones convivenciales de personas del mismo género. En función de eso no discrimina. Hay algo que nosotros y nosotras después leamos el contenido, que es con los casos de la realidad. ¿A qué me refiero? Tenemos las estadísticas, tenemos la encuesta que hizo el Ministerio de la Mujer y las estadísticas de la Corte, que la mayor cantidad de personas que cuidan a niños, niñas y adolescentes son mujeres.
La encuesta permanente de hogares y las distintas encuestas dicen también que aun cuando se trata de personas mayores, también el porcentaje más alto de personas que cuidan son las mujeres. Y también respecto a quienes van a reclamar la cuota alimentaria. La mayoría de las personas que cuidan y van a reclamar la cuota alimentaria son mujeres. Es en función de eso que tenemos que tener esa mirada. Dejo aclarado esto porque uno no está diciendo que en el marco de un reclamo alimentario no pueda ser un progenitor que cuida, sino que la perspectiva de género está en darle mejores herramientas a aquella persona que vaya a reclamar alimentos, sea hombre o sea mujer. Bien. El artículo 558 deja establecido que ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos, educarlos, conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. Eso lo hablamos la otra vez cuando vimos las distintas formas de cuidado personal. ¿Qué implica el cuidado personal? Así no sea alternado o no sea indistinto, aunque sea unilateral, el otro progenitor no conviviente, le decimos generalmente, tiene la obligación alimentaria respecto de sus hijos. La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los 21 años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo. Acá tenemos algo que es característico y elocuente y que a veces nos trae como alguna cuestión compleja. ¿Qué pasa entre los 18 y los 21 y qué pasa de los 21 a los 25? ¿Sí? Acá tenemos claro que la obligación de prestar se extiende hasta los 21 años. Es decir, hasta los 18 es mayor de edad. Eso no tenemos duda. Pero esa obligación puede extenderse hasta los 21 años. ¿Quién debe acreditar en caso de no querer abonar entre los 18 y los 21 que esa persona, ese hijo, tiene recursos suficientes para proveérselos por sí mismo? ¿Sí? El alimentante. ¿Sí? Es el alimentante el que tiene que probar en la causa que su hijo o su hija que le está reclamando o que le está reclamando el otro progenitor tiene recursos suficientes como para proveerse por sí mismo alimentos. Y esta es una diferenciación, también hago un paréntesis, aunque ya no estamos hablando de responsabilidad parental entre los 18 y los 21, con los alimentos entre los 21 y los 25 cuando sigue capacitándose el hijo, ¿sí? ¿Quién debe demostrar que su capacitación no le permite proveerse por sí mismo los recursos suficientes? El hijo que solicita alimentos, ¿sí? Entonces, acá es claro, dice el artículo 658, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo. Ahí tiene que recaer la prueba, ¿sí? Que acredite que tiene un trabajo, por decirlo de alguna manera, cuyos ingresos hacen que sea solvente como para no reclamar alimentos. A la inversa, si yo tengo entre 21 y 25 y estoy haciendo una carrera universitaria cuya carga horaria me hace imposible obtener un trabajo, ahí yo debo probar como hijo o hija que no puedo proveerme esos alimentos. Bien, digo porque esta es una confusión que surge continuamente en los tribunales. Y después vamos al contenido de los alimentos que generalmente, en el marco de la responsabilidad parental, que generalmente los diferenciamos de los alimentos cuya fuente es el parentesco o cuya fuente es el matrimonio, porque son mucho más amplios. Los alimentos que derivan de la responsabilidad abarcan todo lo concerniente a la satisfacción total de derechos de un niño, niña o adolescente. La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad
y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado. Lo cual esto ya lo traíamos de antes, esto de que los alimentos deben ser un equilibrio entre las necesidades del alimentado y las posibilidades económicas del alimentante. Pero ahí también muchas veces nos pasaba como echa la ley, echa la trampa, perdonen que use esta frase, de muchos progenitores que creían encontrarse absueltos de la obligación alimentaria o exentos por el solo hecho de decir no tengo trabajo o hago changas o lo que se les ocurra. Bien, esta responsabilidad subsiste aunque el progenitor no tenga trabajo. Esto lo vamos a ir viendo en algunos ejemplos. Vamos a hablar de una cuestión de alimentos provisorios. El Código Civil y Comercial prevé los alimentos provisorios, que ya los conocíamos aún antes del Código Civil, para todo tipo de alimentos, ¿sí? De la fuente alimentaria que sea. Y lo que establece el código es que desde el principio de la causa o en el transcurso de ella, el juez puede decretar la prestación de alimentos provisionales y también las expensas del pleito si se justifica falta de medios. Que después nosotros vamos a ver que en provincia de Buenos Aires esto aún se ha acelerado porque el juez puede dictarlos aún sin que se hayan pedido. ¿Qué es lo que se prevé en el marco de los alimentos provisorios? Que durante el tiempo que dure el proceso, sea un proceso que sea corto porque lograron un acuerdo en una defensoría, porque lograron acordar en el marco de la etapa previa, o sea, un proceso más largo porque haya que abrir a prueba y termine en una sentencia, el niño, niña o adolescente tiene que tener lo necesario para su subsistencia. Y que queda claro que no es lo mismo todos los alimentos juntos después de un año, después de 2 años, ¿sí? Que el fin de los alimentos, que es que mes a mes son los gastos que uno va haciendo para esparcimiento, habitación, salud, comida y todo lo que abarca los alimentos. En función de eso es que se prevé como una medida cautelar. Es cierto que es una medida cautelar, igual a veces no juega en contra, por eso acá les traje un caso de cuando se equipara los alimentos a cualquier otra medida cautelar, lo ve como una medida cautelar que se dicta inaudita parte y ustedes van a ver que para el dictado de los alimentos provisorios, si pensamos en 10 años atrás, 15 años atrás o 20 años atrás, si bien uno lo único que tenía que acreditar era el vínculo con el niño, niña, adolescente, siempre había requisitos que se le iban pidiendo como que denuncie la empleadora, que denuncie el caudal económico, que lo estime. Y ahora vamos a ver que con legislación que tenemos provincial, incluso esto se ha acelerado y se fija en base a otros parámetros, como puede ser el salario mínimo vital y móvil, que se utilizó durante muchísimo tiempo. Después, ¿qué nos pasó? Que vimos que ese salario mínimo vital y móvil de todas maneras quedaba muy desactualizado para la realidad de un niño y adolescente y se empezó a utilizar la canasta de crianza. O de otras maneras, otros parámetros. En esto hemos visto muchas veces entre los artilugios que han buscado entre abogados, abogadas y los jueces para ver en base a qué se fija esa cuota de alimentos. Acá traje un fallo bastante nuevo, digo, entre lo que tarda en salir el fallo y publicarse, de una causa de alimentos en el Trenquelauquen. Dice, en el caso de autos, el ACU intimó a la parte
requiriente a promover la acción principal de alimentos en el plazo de 10 días bajo percibimiento de declarar los alimentos provisorios en definitivos. Esto lo hemos visto muchas veces y durante mucho tiempo se hizo eso. ¿Con el fin de qué? Del límite que tiene que tener la medida cautelar. Artículo 207 del Código de Procedimiento, ¿sí? Entonces, incluso durante mucho tiempo se usó para cuando se cerraba la etapa previa y no había acuerdo, y había fijado alimentos provisorios, bueno, fijarle un plazo para que inicie la demanda. Bien, y a continuación, mediante resolución ahora apelada, hizo efectivo el apercibimiento y dispuso transformar en definitivos los alimentos provisorios antes fijados. Tanto la actora como la demandada apelan esa decisión y al fundar los recursos, ambas se quejan coincidiendo en que no corresponde transformar los alimentos provisorios fijados en definitivos. El fundamento legal del juzgado para proceder de ese modo, esto es, operar la transformación decidida ante el vencimiento del plazo de 10 días conferidos para iniciar el juicio, fue el artículo 207 del Código Procesal Civil y Comercial. No obstante, cierto es que el artículo 207 hace alusión a la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieran ordenado y hecho efectivas antes del proceso. Si tratándose de obligación exigible, no se interpone la demanda dentro de los 10 días al de su tramo. Entonces, en primer lugar, se advierte que dicha norma no está prevista para la situación de autos, donde no se trata puntualmente de una medida cautelar hecha efectiva antes del proceso, sino de alimentos provisorios fijados por el juzgado a petición de parte en la etapa prejudicial que tramitó ante la consejera de familia. Y lo más importante de destacar es que aunque quisiera aplicarse por analogía lo allí previsto a la situación de autos, de todos modos la consecuencia que prevé el artículo 207 ante la no interposición de la demanda dentro de los 10 días es la caducidad de la medida cautelar, lo que en el mejor de los casos hubiese desembocado en dejar sin efecto los alimentos provisorios fijados, pero de ningún modo puede interpretarse que habilita al juez a transformar los alimentos provisorios en definitivos y que se cierre ahí, porque obtiene los alimentos provisorios, se cierra el juicio de alimentos. El rendimiento del enunciado normativo no es ilimitado, por ello le asista razón a las partes y en consecuencia se deja sin efecto la resolución apelada, quedando vigentes los alimentos provisorios oportunamente fijados. No lo dice acá, pero con ese carácter. Son alimentos provisorios. Tendrá que transcurrir la siguiente etapa, en este caso etapa de conocimiento, para que se llegue a una sentencia de alimentos definitivos. Traje este caso porque hace mucho que veníamos esperando a ver qué se decía respecto de esta transformación casi automática por el plazo del tiempo, no utilizando la caducidad, sino transformando los alimentos provisorios en definitivos. ¿Qué otra cuestión tenemos que ha establecido o aclarado el Código Nuevo respecto a los alimentos? Respecto a los recursos, el recurso contra la sentencia que decreta la prestación de alimentos no tiene efecto suspensivo. Ni el que recibe los alimentos puede ser obligado a prestar fianza o caución de devolver los recibidos si la sentencia es revocada. Y sí, es así, no tiene efecto suspensivo. Sigue corriendo esa sentencia de alimentos. Y es cierto que los alimentos no son repetibles, ¿sí? O sea que si la Cámara llega en el caso de un recurso, a disminuir la cuota, lo ya pagado no lo voy a poder repetir. ¿Sí? Y en cuanto a la retroactividad de la sentencia, que también era algo que había alguna duda, los alimentos se deben desde el día de la interposición de la demanda o desde la interpelación al obligado por medio fehaciente. Digo esto porque antes estaba la retroactividad desde la interposición de la demanda, pero al haberse transformado el fuero de familia y haberse previsto instancias previas, por decir la etapa previa, o en aquellos lugares que tienen mediación judicial, ¿qué es lo que pasaba con ese plazo? Siempre que la demanda se presente dentro de los 6 meses de la interpelación. Entonces nos quedó que el Código Procesal de Nación desde
civil y comercial desde la fecha de la interposición de la mediación y en provincia desde la interposición de la demanda. Acá lo que vamos a tener y cómo resuelven siempre los jueces es apelando a la pirámide de Kelsen, ¿no? Una norma superior que nos dice que tiene que ser retroactivo desde el momento de la interpelación. Bien, en este caso no es nuestro, digo yo, porque no es provincia de Buenos Aires, pero también vemos un poco de procesal en La Pampa que tiene bastante similar. Y dice esto que estábamos diciendo recién. A pesar de la crítica ensayada en este terreno por el apelante, lo cierto es que el artículo 619 del ordenamiento procesal de La Pampa, relativo a la sentencia en el proceso de alimentos, establece en su último párrafo que admitida la pretensión, el juez fijará la suma que considere equitativa y la mandará a abonar por meses anticipados desde la fecha de la interposición de la demanda. Le pasaba lo mismo que en nuestro Código Procesal. Lo dispuesto por dicha norma se ha visto revalidado mediante la sanción del Código Civil y Comercial, más precisamente a través de su artículo 548, al igualarse el tema de la retroactividad en todas las jurisdicciones, estableciendo para todo el país un mismo sistema. La sentencia tendrá efecto retroactivo al día de la interposición de la demanda o el día de la interpelación al obligado por medio fehaciente. Bien, le dejen claro, para el caso que haya querido utilizar la demanda, está claro que cuando apelan por esto es porque hay mucho tiempo de diferencia entre la interpelación, el inicio de la etapa previa y la presentación de la demanda. Y todos esos meses son meses que deben, ahora vamos a ver con qué intereses. Sigue diciendo, en la especie, más allá de la plausible conducta evidenciada por el progenitor en orden al regular cumplimiento de su obligación alimentaria y al encomiable esfuerzo argumental que evidencia su memorial, lo cierto es que por las razones antedichas no se advierte argumentos válidos para apartarse de la mencionada regla de la retroactividad. De tal suerte que una solución contraria, esto es postergar temporalmente el aumento de la cuota alimentaria, no solo implicaría eludir injustificadamente el marco legal antecitado, sino además y primordialmente inobservar el principio rector del interés superior del niño. Bien, como vemos, en todos estos casos estamos trayendo sentencias en donde tienen esta mirada interseccional. No estoy hablando solo de un reclamo de alimentos, sino que en este caso tengo que tener en cuenta distintas situaciones de vulnerabilidad, como es un niño que por su categoría etaria necesita mayor protección del Estado, en este caso el Poder Judicial. ¿Qué otras cuestiones trajo el código dentro de lo que es alimento? Medidas cautelares, ya las teníamos, pueden disponerse las trabas de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos. El obligado puede ofrecer en sustitución otras garantías suficientes. Y acá estamos hablando de las medidas cautelares que ya tenía establecido el código, o que tiene establecido el código y tasadas. Vamos a ver que esta posibilidad de solicitar medidas cautelares en el transcurso de los procesos de alimentos que transcurrieron hasta antes del año 2015 nos habían quedado cortas. Ahora vamos a ver después una frase que dice Aida Kemmelmacher, en donde lo que demuestra es que teníamos muchísimos casos vistos en las estadísticas, en donde aún teniendo una cuota, una deuda alimentaria, si el demandado, el obligado, el alimentante, no tenía bienes a su nombre, no tenía, digamos, no lo perjudicaba la anotación de la litis, ni ninguna de las medidas que teníamos taxativamente en los códigos procesales, el incumplimiento se mantenía en el tiempo, ¿sí? Y en realidad, lo que tenemos que tener en miras es qué es lo que queremos con la cuota alimentaria, que es el cumplimiento, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera hacemos que se cumpla? Antes de eso vamos a hablar de esta medida
del artículo 551, que sí es nueva, que trajo el código, que antes no la teníamos, expresa en nuestra legislación, que es el incumplimiento de órdenes judiciales y la responsabilidad solidaria del pago de la deuda alimentaria a quien no cumple la orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su dependiente o a cualquier otro acreedor. Y acá tenemos muchos casos de aplicación de esta medida. Traje solo algunas. Acá también fui buscando de distintos lugares para que no traer siempre que sean de La Plata. Y en este caso es de Carmen de Areco. Ahí está. ¿Se ve? Bien. Dice, ante el incumplimiento del progenitor alimentante, como así también de su empleadora, que debía retener de sus haberes las cuotas alimentarias provisorias establecidas a favor de su hijo menor de edad, se resuelve hacer efectivo el apercibimiento anteriormente dispuesto y, por lo tanto, imponer a la empresa una multa equivalente al valor de 2 IUs diarios por cada día de incumplimiento de la retención de haberes respecto de los ingresos del trabajador, aquí demandado. Asimismo, se dispone declarar a la empresa empleadora solidariamente responsable de la deuda alimentaria generada por el progenitor en los términos del artículo 551 del Código Civil y Comercial, ordenar el embargo de los activos financieros de la firma por la suma de la cuota alimentaria impaga y dar intervención a la justicia penal departamental por el delito de desobediencia a una orden judicial. Contundente, todo lo que asumió. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Ello por cuanto luce en forma evidente que la empresa requerida no cumplió con la resolución judicial que le ordenó retener el salario del alimentante, la cuota alimentaria, y que este incumplimiento, sumado a la falta de pago del progenitor obligado, ha perjudicado gravemente al niño, como así también a su madre. Atento a la violencia económica que se ejerce a las mujeres, tanto sea por acción como por inacción de los obligados al pago. En este sentido, los distintos poderes del Estado, y en especial el Poder Judicial, tienen la obligación de receptar y asegurarse de que se cumplan los derechos reconocidos tanto al niño como a su madre, y a través de la ejecución de las resoluciones judiciales, tomar las acciones necesarias para que se cumpla con ese fin. En esa dirección, y tendiente a efectivizar el derecho a la tutela judicial efectiva, el artículo 551 dispone la responsabilidad solidaria por el incumplimiento de una manda judicial a quien debió retener las sumas adeudadas a su dependiente o a cualquier otro acreedor. Vemos acá que hay una cuestión que muchas veces uno cuando escucha a personas que no están en el ámbito del derecho de familia o que tienen cierto desconocimiento del derecho de familia, incluso abogados o abogadas, les parece que son medidas excesivas. ¿Qué tiene que ver la empresa con? Bueno, lo que hablábamos del sistema de corresponsabilidad que asumimos tanto en la Convención de los Derechos del Niño como en el marco del Código de la corresponsabilidad frente a los niños y niñas de adolescentes, esto es corresponsabilidad de familia, comunidad y Estado, el cumplimiento de la cuota, si bien hay un obligado, en el caso de que otra persona o de que una empresa se tiene que hacer cargo de retener, de embargar, es solidariamente responsable, ¿sí?, por ese sistema de corresponsabilidad. Y acá lo deja bien en claro y trae acá esto que no vamos a ver en este curso, pero que está muy ligado, digo, muchas veces nos pasa que los temas de familia nos gustaría acotar, pero que en la mayoría de los casos viene todo junto, ¿sí? Uno le gustaría que el caso sea solo de responsabilidad parental y alimentos, y muchas veces tiene dentro del caso las situaciones de violencia. En el caso de la violencia económica, nos ha costado mucho en el marco del derecho de familia establecerla como una violencia en sí misma, no solo a nosotros, los actores de la justicia, sino también a las personas víctimas de violencia económica,
ver eso como una forma de violencia. Hay un artículo, se los puedo dejar, que es de Mariel Molina de Juan, que se llama El impago de la cuota alimentaria como violencia económica. Y ahí habla de todas estas cuestiones, que no solo muchas veces esa violencia económica está representada en el incumplimiento de la cuota en sí misma, sino muchas veces en la forma de pagar la cuota, es decir, no te pago 4 meses, a los 4 meses pago todo junto, no te pago del 1 al 10, te pago cuando a mí me parece, te descuento las zapatillas que le compré, digo, cuestiones que nosotros vivimos a diario en los casos, son parte, o sí, representan formas de violencia económica. Y acá tenemos otro caso que también salió y salió en los medios, fue bastante visibilizado, que era un incidente de aumento de cuota alimentaria del juez de Deró, de Javier Heredia, en donde también sanciona al empleador. Dice, el empleador ha incumplido sistemáticamente con el depósito del embargo de los saberes de su dependiente, pese a encontrarse notificado y haberse dispuesto varias medidas cautelares tendientes a su cumplimiento. Multa, embargos de activos financieros de la firma empleadora, la concurrencia de su presidente al dispositivo para abordaje para varones que ejercen violencia, intervención de la justicia penal. La conducta desplegada contribuye a la perpetuación de la violencia económica y patrimonial dirigida a perjudicar los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de distintas vías. Entre ellas, el retaseo de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna o la limitación o control de sus ingresos. Ahí enumera los artículos que establecen que los tipos de violencia de la 26485, entendiéndose como un modo de ejercicio de violencia económica la no satisfacción de las necesidades económicas de los hijos que conviven con la madre, en este caso no solo por su progenitor, sino además por su empleador. Y además, digamos, si se utilizara siempre esta herramienta, se acaba esa manipulación, que en general es lo que se quiere en estas formas de violencia económica por parte del alimentante, de no me importa que me embarguen, yo hablo con mi jefe, yo los conozco, yo renuncio, que me pongan en negro. Vieron todas las formas que hay para evadir el pago de la cuota alimentaria. Perdón, sigue este mismo caso. En el caso de autos, habiéndose acreditado el incumplimiento a la manda judicial y todas las medidas tomadas oportunamente, corresponde ordenar el embargo de los activos financieros del presidente de la firma empleadora por la suma mensual de la cuota alimentaria denunciada como incumplida y su inclusión en el registro de deudores alimentarios en forma personal, del presidente de la firma, ¿sí? No del alimentante, que ya debía estar inscripto, sino del presidente de la firma. Tal medida no solo se realiza en aras de materializar la cuota alimentaria impaga por la empresa a su cargo, sino además como disposición disuasiva y reflexiva de las conductas desplegadas en estas actuaciones tendientes a incumplir la manda judicial dispuesta con la consecuente perpetuidad de la violencia económica descrita. Otra cuestión que trajo el código, que también aclaró, porque siempre era una constante, qué intereses se aplican a las sumas debidas, lo cual hacía que, además de ello, todas las liquidaciones sean apeladas por intereses, que vayan a la Cámara, y qué implicaba eso. El artículo 552 establece que las sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciona la que el juez fije según circunstancias de cada caso. Que lo que vemos es generalmente acá en Provincia de Buenos Aires la tasa más alta que utiliza el Banco Provincia. ¿Cuál es el fin también para que tengamos en claro? ¿Qué es lo que mira un juez o una jueza cuando va a resolver esto?
en este caso es un caso acá de La Plata, que no se vea menoscabado el patrimonio de quien ya pagó esos alimentos, ¿sí? Por el paso del tiempo en el pago de la cuota, es decir, por el incumplimiento. En este caso, no era cuota alimentaria, sino era en el marco de alimentos extraordinarios que se habían pedido, para que se den una idea, porque esto es un juzgado de familia de acá de La Plata. La computadora se compra en pandemia y lo que acredita la progenitora es la necesidad de un dispositivo electrónico en el marco de las clases virtuales. ¿Sí? Dice, en auto se reclamó, con sustento en la pretensión de alimentos extraordinarios, la suma de pesos 35.000 más intereses por el reembolso del 50% del monto abonado por la compra de una computadora para el hijo en común de la actora y el accionado. En su conteste, el legitimado pasivo se opuso a la procedencia de la pretensión por considerar que no correspondía como alimento extraordinario y que el dispositivo adquirido debió serlo con la cuota alimentaria que abona mensualmente. Bueno, después vamos a traer también otro caso acá de todas las situaciones, en este caso y en otro más, son situaciones de pandemia, pero lo que son es situaciones excepcionales, donde además de la cuota ordinaria que decimos comúnmente, que es la que se paga mes a mes, por algo ese niño, niña, adolescente necesita una cuota que muchas veces se le dice extraordinaria, pues son los alimentos extraordinarios, los que van más allá de la cuota que se fija normalmente. ¿Qué dijo la Cámara? Luego, tras la sentencia condenatoria firme a que pague el 50% de la computadora, procedió de forma inmediata al pago del capital requerido, lo que sucedió 18 meses después de entablada la pretensión, cancelándose la deuda a valores históricos. Es un hecho notorio la depreciación del signo monetario por el efecto de la inflación que viene asolando a nuestro país. Ergo, los intereses se imponen. Con ello no se provoca ni un enriquecimiento indebido del acreedor ni aprovechamiento impropio por parte del obligado al pago a través de la licuación de la deuda, generada por el transcurso del tiempo que demanda el juicio. El enriquecimiento sin causa es lo que había alegado el alimentante en la apelación, que si ella había gastado la mitad de 35.000, si él le pagaba más, estaba enriqueciendo sin causa porque ya la había pagado. Bien. Otra de las, voy a tratar de apurarme, así podemos avanzar. Si no, aclaro que la clase que viene, tanto Camila como yo, vamos a estar dando todas las cuestiones que nos quedaron pendientes de algunas de las clases. Y otra medida, esta sí innovó mucho, dio mucho que hablar, fue otras medidas para asegurar el cumplimiento. El juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. Acá vamos a ir un poco tras bambalinas. Cuando se pensó este artículo en el anteproyecto de Código Civil y Comercial que salió en el año 2013, pero que se empezó a redactar en el año 2011, esto que hablábamos la otra vez de que a veces hay que situarse, tuvo mucha discusión, lo cual fue muy enriquecedor. Porque la crítica que se le hacía a este artículo es que es muy, muy vago, muy amplio. Lo que se decía a favor de este artículo es, para enumerar taxativamente, tenemos las medidas cautelares que están establecidas en todos los códigos procesales. Justamente este artículo tiene que ser así, muy amplio. ¿En qué sentido? Acá tienen ejemplos, además de que esto lo puse yo y no lo dice el artículo, son formas de evitar la violencia, ejemplos, la inscripción en el registro de deudores morosos, aplicar a extreintes, prohibir salidas del país, prohibición de ingresar a un club. Estas salen siempre en los medios cada vez que se aplican. Lo digo porque hoy vi una que se aplicó este fin de semana en el recital de Los Piojos, donde 2 deudores alimentarios no pudieron ingresar al recital. Es eso. ¿Por qué tiene que ser muy amplia? Hay un problema que tenemos con las cuotas alimentarias y pensamos que el Código Civil y Comercial lo es para todo el país, que es que cualquier generalización que se hace muchas veces no se puede adecuar a las situaciones que se dan en todo el país.
esto que pareció muy vago lo voy a bajar a la realidad. Hace poco estábamos dando una clase en la UNCAUS, que es la Universidad de Chaco Austral, donde nos decían a nosotros, que también, por eso digo, nos vamos enriqueciendo entre todos y todas, eh, está buenísima la canasta de crianza, está buenísimo el salario mínimo vital y móvil, pero para nosotros es una realidad inalcanzable. Ni lo vamos a pedir, lo decían muchos como defensores, defensores de menores. Digo, entonces muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? Que en esta visión que muchas veces tenemos muy porteñocentristas, que nos pasa también en la ciudad de La Plata, no estamos viendo todos los contextos. Y este artículo tenía que quedar así abierto para abordar todos los contextos. Es decir, ¿qué otra medida le puedo pedir al juez? Aquella que, voy a utilizar una expresión medio vulgar, que le apriete en el zapato al incumplidor. ¿Sí? Si yo no tengo bienes, me insolventé, no tengo nada registrado a mi nombre, cualquier medida cautelar de las taxativamente expuestas en los códigos procesales no me hace nada. Puedo seguir incumpliendo. ¿Sí? Trabajo en negro o tengo mi propia, que muchas veces lo llaman changas, pero incluso a veces implica hacer changas, que es con lo que vivo y tengo para pasar, igual no pasa. Con lo que se quería lograr con este artículo era que buscar medidas razonables para su eficacia. Acá abro un paréntesis porque hay algunas medidas que se han dictado en el marco del artículo 553 que a veces no han parecido muy razonables. No me acuerdo dónde fue ahora la del cerrajero, que le cierran la cerrajería. Bueno, eso no parecía muy razonable, porque evidentemente ya no iba a tener nada. ¿Sí? Y esto es, necesitamos en esto el trabajo de todos, es decir, abogados o abogadas que pidan al juez en dónde va a ser efectiva esta medida y el juez o jueza, obviamente, que las dicte. Ya les digo, esto decía Aida, la práctica muestra, antes de cuando estaban haciendo el anteproyecto, la práctica muestra que la sentencia que condena a pagar alimentos, típica del derecho de familia y decisiva para la cobertura de las necesidades básicas, es el paradigma de la ineficacia. Entonces, lo que teníamos que buscar, insisto con esto, no es que los abogados o abogados trabajen para que se lo declare incumplidor una vez por mes y practique liquidación, ¿sí? Sino que la cuota de alimentos, pensando en el paradigma de los niños y adolescentes, se cumpla, ¿sí? Lo mismo que cuando vamos a los abuelos, lo que necesitamos es que se cumpla. Bien. Acá una sentencia, esta es más vieja, pero fue una de las primeras que se dio acá en la Cámara de La Plata. Lo voy a leer y se los voy resumiendo para que lleguemos a abordar otros temas, en donde incumplidor férreo venía incumpliendo desde antes del Código Civil y Comercial. La sentencia de Cámara es del 2019, pero era incumplidor desde antes. En primera instancia, ante los incumplimientos a la cuota alimentaria y teniendo en cuenta las incomparencias del demandado a las audiencias, decidió decretar la inhibición general de bienes de este señor y prohibió su salida del país hasta tanto garantice y torne real la prestación alimentaria mensual, así como también lo adeudado a favor de su hija. Y finalmente dio traslado de la denuncia de incumplimiento al alimentante, con el apercibimiento de que la no acreditación dentro del plazo fijado importaría la traba del embargo y venta de los bienes necesarios para el cobro de la deuda. No había ningún bien. Pero acá, a este señor, la salida del país era donde le apretaba el zapato. Antes de esto voy a aclarar por qué. Era un bailarín de tango y que daba clases con su pareja de tango, que era su pareja en distintos países. Esto es una de las cosas que trae la demandada para comprobar el caudal económico, su caudal económico, cuál era su calidad de vida que tenía. Lo que muchas veces vemos, él está dando vueltas por todo el mundo, yo estoy sola acá con mi hija
procurándome los alimentos para ella. ¿Qué alega él? Digo, otras cuestiones que nos pasan muchas veces. Me lo pagan, me lo regala, yo no cobro cuando voy a bailar, y los viajes me los paga mi pareja. El demandado se agravia respecto a la prohibición de salida del país, no del embargo de bienes, porque no había bienes. Explica que se dificulta encontrar congruencia entre la mentada prohibición y la obligación alimentaria que sobre él pesa. Indica que tanto él como su compañera son bailarines profesionales, pretendiendo se levante dicha medida a fin de concursar en países limítrofes. Asimismo, estima que el viaje realizado no es revelador de su capacidad económica, pues no es él quien ha irrogado tales gastos, sino que aquellos fueron solventados por su actual pareja. Esto también, lamento decirlo así, pero es como un clásico que nos pasaba antes. Es decir, tengo un buen auto, pero es de mis papás. Decía el alimentante, ¿sí? Hago estas salidas, estos viajes al exterior, lo cual implica muchísimo para la parte actora, tener que acreditar eso. Digo, solicitar al juzgado que se libre oficio a migraciones para ver todas las salidas del país que tiene. Y ahí tenemos que tener en cuenta el cambio también de paradigma en el marco del Código Civil y Procesal, de las normas procesales, con la inversión de la carga de la prueba. ¿Sí? El paradigma que teníamos en derecho procesal, quien alega tiene que probar, ha quedado, ¿sí?, desvirtuado en el marco del proceso de alimentos, en donde el Código Civil y Comercial establece que prueba el que esté en mejor condiciones de probar. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice la Cámara? Cabe recordar que es condición esencial para efectivizar la sanción que aquí se trata la resistencia por parte del obligado o la gravedad de su conducta recalcitrante y los perjuicios originados a la contraparte. A partir de diciembre del 2014, el alimentante no abonó más la cuota alimentaria a su hija, más allá de un pago aislado realizado en el mes de junio de 2015. Asimismo, cabe señalar que no se le niega su prerrogativa constitucional de transitar o salir del país, sino que al no existir derechos absolutos, se lo limita hasta tanto cumpla con su deber asistencial para con su hija. Bien, ¿fue efectiva? Sí. A los 5 días pagó. Pagó, y era una suma abultada porque era del 2014 al 2018 con más intereses. Entonces, ¿son efectivas? ¿Cuándo vemos si sí o si no? Estas medidas, y sí, en este caso, este señor, por eso digo que hay que tener, de ver que sean adecuadas. Si este señor yo le prohibía manejar un taxi, iba a seguir sin pagar. Si este señor yo lo inscribía en el registro de deudores y a lo mejor no estaba implementado o sistematizado, como nos pasaba antes, el registro de deudores morosos, no le hacía nada, iba a seguir sin pagar. Ahora, con esta medida, efectivamente lo que se logró, el señor después salió del país, pudo seguir, pero lo que se logró es el cumplimiento de la cuota alimentaria. Ese es el fin del artículo. Bien, acá tenemos otro caso también del juez Heredia, del Juzgado de Paz de Deró. Ordénase la inscripción del señor en la central de deudores del sistema financiero, la cual funciona bajo la órbita del Banco Central de la República Argentina, en la máxima categoría de riesgo crediticio hasta tanto exista resolución judicial en contrario. Acá también cumplió. Por eso digo que hay que ver en dónde le aprieta el zapato al deudor alimentario. Como medida para compeler al deudor alimentario remiso al cumplimiento de su obligación, corresponde adoptar la presente medida que le impide al mismo operar dentro del sistema financiero nacional, contratar servicios financieros, préstamos, cheques, créditos, tarjetas de crédito y a su vez exponerlo como deudor frente al sistema para prevenir a las entidades financieras de su comportamiento. Previo a entrar al artículo 660, que lo digo rápidamente, lo que digo es que han visto muchas prohibición de entrar a la cancha, hay algunos que han resuelto cobrarle la cuota alimentaria a través de la boleta de gas, a través de la boleta de luz,
y que implique es un cumplimiento, lo mismo que implica el incumplimiento del pago de la luz y del gas, es decir, que nos corten el servicio, a través de la factura de internet. Ahí lo que hay que ver es en dónde estos que no los dejaron entrar al recital, que no, digo, dónde afecta a quien tiene que cumplir. Bueno, quería dar esto rápido, que es dentro de lo que son las tareas de cuidado, el código establece, ¿sí?, el valor económico que tienen las tareas de cuidado. Y esto también es algo innovador que hizo el código. A través del artículo 660 establece que las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención. Después nos costó mucho tasarlas, pero bueno, vamos con que tienen un valor económico, que es algo que también se discutía antes del código, cuando el progenitor que tenía que cumplir la cuota alimentaria decía, bueno, ¿y ella cuánto aporta? ¿Sí? Y a lo mejor ella económicamente no tenía ingresos como aportar tanto, pero no trabajaba para poder cuidarlos, lo cual pasaba un montón, ¿sí? Entonces, a través del artículo 660, el cuidado de personas es parte del trabajo doméstico y de cuidado que no está remunerado, que se dedica en mayor medida, aunque no exclusivamente, al cuidado directo de personas que requieren atención, como en el caso de este artículo, los niños. UNICEF lo define como el conjunto de actividades cotidianas que proporcionan bienestar físico, psíquico y emocional a las personas y que permiten su reproducción cotidiana. ¿Qué implica este trabajo? Acá vamos a ir a un caso que también, en el caso de Lomas, en este caso de la Cámara, fue uno de los primeros que estableció eso y dijo, la actividad del progenitor que se encuentra a cargo de los niños, sea hombre o mujer, no se agota ni limita las básicas tareas del hogar, sino también deben merituarse aquellas otras de igual o mayor relevancia, tales como las de apoyo, contención afectiva, escolar, educativas, deportivas o de esparcimiento, y hasta incluso la mera disposición temporal por el solo hecho de estar a disposición para las dificultades que puedan presentarse en el quehacer diario de los niños. En este caso lo dejó muy bien planteado la Cámara por esta cuestión de cuando se refuta el tema del cuidado de tiene 10 años, no está nunca con él, no es que no juega con él, no. Bueno, estar a disposición de un niño o niño adolescente implica también parte de las tareas de cuidado. Y en este caso sí, yo les decía que había traído otro de situación excepcional que se dio en pandemia. Y tiene que ver con las tareas de cuidado, por eso lo traigo, porque durante los primeros días de la cuarentena, la madre permaneció 40 días con el niño y por lo que era su trabajo no pudo salir a trabajar. Solicita la fijación de una cuota extraordinaria, explica que en virtud del decreto, ¿se acuerdan? El de la cuarentena, permaneció 40 días en su hogar por ser esta la residencia principal o sede central del centro de vida de R, que es el niño, que no hubo oposición del padre. Lo cual también muchas veces pasa eso, ¿no? No hay problema que se quede con vos. Indica que durante el lapso señalado su hijo estuvo a su exclusivo cargo y que el costo del supermercado fue muy excesivo y se fue incrementando con el correr de los días, circunstancia a la que suma que no ha podido ejercer su función como editora y que, sí, ya vi el mensaje, y que a la fecha se encuentra sin salarios y no percibe remuneración. ¿Qué es lo que propone el progenitor? Lo digo acá porque hace este reclamo, así ya termino. El progenitor dice, bueno, no, ahora que se quede 40 días conmigo y no pago esa cuota. Y digo acá, ¿qué es lo que tenemos que tener en miras? ¿Es lo mismo para el niño, niña o adolescente esto de que se lo repartan como mercancía o lo que hay que ver es qué es lo mejor para el niño, niña o adolescente? Fue una circunstancia excepcional que se haya tenido que quedar 40 días seguidos con su progenitora. No fue algo que eligió ella como para después cobrar un plus. ¿Sí? Que tuvo en cuenta, dice la jueza. Por otro lado, no puedo dejar de señalar que el caso planteado debe analizarse con perspectiva de género. Es un compromiso del Estado obligado por diversas normas internacionales desnaturalizar y visibilizar las diferencias de género para promover transformaciones y equidad.
Hoy día coexisten en la sociedad viejos estereotipos y nuevas maneras de lo que es ser mujer y varón. Y contamos con las leyes que recetan estos cambios, como el ya citado artículo 660. En función de eso es que le hace lugar a la cuota extraordinaria, igual, entre comillas, porque se la reduce, pero bueno, que tuvo en miras eso. Quedan 10 minutos, lo sé, menos. Quiero saber, obviamente no veo el chat, veo que hay un montón. Si quieren decirme o si quieren, voy a ir leyéndolo y aclararles que hoy lo que no terminé y lo que le quedó a Camila respecto de tutela, creo que fue lo que me dijo que le había quedado, lo vamos a abordar la próxima clase. O si alguien quiere levantar la mano y hacer alguna pregunta, yo mientras voy mirando el chat. Sí, este que dicen en Bahía Blanca, sí, en la cuenta de internet. He visto varios, traje solo eh, algunos fallos, pero hemos visto muchos en donde se está aplicando estas medidas para el efectivo cumplimiento de la cuota alimentaria. María, te comento una cuestión que nos ocurrió. Nosotros Ujú. nos estamos, bueno, con todos con los planteles de la Casa de Justicia para, nada, reunirnos, intercambiar experiencias, herramientas que nos sirvan. Estamos ubicados en bastantes lugares de la provincia, entonces, para intercambiar buenas prácticas. Y bueno, en las últimas veces bueno, la primera y última, porque ahora la idea es hacer una segunda, salió el tema del índice de crianza, Ujú. porque bueno, nos parecía algo útil, no solamente porque bueno, está en la ley, nos pareció útil, mucho más útil que el salario mínimo vital y móvil, quizás porque bueno, no se venía actualizando tanto por una cuestión política, un montón de cosas, y nos empezaba a quedar un poco fuera, inutilizable para nosotros nuestra tarea, pero se nos dificultaba mucho en lo que es la aplicación práctica porque, bueno, por un lado estaban los montos que quizás son muy altos para el público que nosotros atendemos, pero más que nada también nosotros intentamos que una vez que se haga un acuerdo prejudicial, las partes se lleven ese acuerdo y puedan aplicarlos por sí solas en su casa, digamos, sin necesidad de, Actualizarlo, sí. claro, actualizarlo. Y bueno, tienes bastantes dificultades porque, bueno, quizás si tenés dos chicos no puedes sumar dos índices de crianza, porque, bueno, contemplan el tema del cuidado, la vivienda. Entonces, bueno, no es tan lineal de sumarlo. Entonces, nada, si tenés algún consejo para darnos en relación a eso. Miren, he visto mucho más que consejo, digo lo que he visto en la práctica. He visto casos de 3 hijos con distintas edades, lo cual, y además sabemos que hay alguna brecha franja etaria que es muy cortita, entonces que ya sabemos que ese acuerdo no va a regir el año que viene porque ya atraviesa la próxima franja etaria. Y he visto en casos así que se establece una canasta básica de crianza para niños entre hasta los 12 años, la última, y esa es la que se deja establecida. Es verdad, no es absolutamente, si se quiere, equitativa en el caso de 3 niños, por ejemplo, porque tienen uno de 0 a 1 año, pero lo que sí, lo que mantiene la canasta, o pareciera mantenerse, porque sabemos, como dijo Edu, esto es más actualizada. Eh, y que ahí se fije una canasta de la última franja etaria. Lo que ha ayudado, quizás si se quiere, o lo que ha traído, a diferencia del salario mínimo, es buscar un poco más de realidad en esto de tasar las tareas de cuidado, ¿sí? Y esto de ver que a lo mejor, esto que dicen, un nene de 0 a 1 año, el comentario que uno obtenía en las audiencias es no gasta nada más que pañales, lo cual a veces es cierto, no creo que sea cierto que no gaste nada, pero bueno, pero que implica muchísima más tarea de cuidado que obviamente cuando uno tiene un niño de 12 años. Pero eso es lo que he visto, que a veces se unifica en una misma, y es una canasta entera, que a veces dicen, no, pero se supone que es mitad y mitad. Bueno, una canasta entera porque son dos. Acá estaba viendo una pregunta más larga. Sí, no.
el incumplimiento del pago de la sentencia de alimentos, en los fallos que yo di, que dije que implicaba la comisión del delito de desobediencia, es la orden judicial que le da el juez al empleador a que retenga, por ejemplo, y que no lo hace. Eso sí es un incumplimiento de una orden judicial y da lugar al delito de desobediencia. Bueno, y acá el caso que plantea Magalí, que dice, hay que ver cuándo quedó notificada la empresa. Lamentablemente que tengamos que ver estos casos así tan... lo que dice es que se libra oficio a la empresa y se da de baja de la empresa. Y hay un fallo, no me acuerdo acá, hay un fallo muy bueno de hace unos años del doctor Rondina, ahora es juez de cámara, pero en ese momento estaba a cargo del juzgado de familia número 5 de La Plata, en donde le mantuvo la cuota alimentaria del mismo monto del que trabajaba. Trabajaba en una empresa, digo cualquier monto, tenía que pagar 200.000, se presenta y dice, yo acabo de renunciar a la empresa, no puedo pagar eso. El doctor Rondina dijo, tengo la presunción de que si alguien renuncia a un empleo teniendo obligaciones como progenitor, es porque va a tener otro trabajo de un sueldo mejor. En función de eso no le bajó la cuota. Y acá hay algo, por eso digo, alimentos es larguísimo, que tenemos que tener en cuenta. La obligada principal, quien se está haciendo cargo de las cuotas alimentarias, y esto también surge por la encuesta permanente de hogares, por los censos y por las estadísticas del Poder Judicial, que generalmente decimos es una mujer, pero muchas veces también es un hombre, ante el impago de la cuota del otro progenitor, se endeuda, formal o informalmente, ¿sí? Digo, formalmente va a algún sistema o informalmente pidiéndole a la familia, a su red de contención, un adelantos de sueldo, se va endeudando para poder hacerse cargo del cuidado. Pues bien, lo que se está trayendo con las tareas, con la tasación de las tareas de cuidado y todo eso es, bueno, aquel progenitor que no está a cargo del cuidado, que tiene una cuota, por más que no tenga trabajo, podría endeudarse. De la misma forma que sucede con la progenitora que tiene a cargo el cuidado. ¿Qué es lo que se representa? La progenitora que tiene a cargo el cuidado es algo más inminente, urgente. Si uno tiene a los hijos, hijas con... eso es lo que pasa. Sigo leyendo las preguntas, ¿eh? No sé si alguien quiere levantar la mano, Eduardo, no sé si quedó claro ahí lo que consultabas. Acá veo que Manuel levantó la mano. Sí, yo lo puedo... Espérate que veo si... Está. Manuel, ¿podés Sí, ahí? ahí Yo me pude. estoy... Buenas tardes. Yo Buenas tardes. sigo con la pregunta de Eduardo, que bueno, fue una cuestión que la estuvimos charlando. Se nos plantea siempre la cuestión de que es inmensa la canasta al lado de las posibilidades económicas reales de los alimentantes. También nos pasa mucho que por ahí es el tema de la cuota alimentaria, también producto de la ignorancia o de la falta de conocimiento o del conocimiento adquirido en la calle. Por el solo hecho de ser mujer, creo que tengo derecho al cobro de una cuota alimentaria, aunque el niño no viva conmigo. También nos pasa un montón. Sigo con la duda esta respecto de cómo hago para, o qué herramientas tener, más allá de la cantidad de herramientas que nos brinda el código para la coerción del deudor alimentario. En ese acuerdo a nosotros nos cuesta un montón, más a los trabajadores informales, que es el 90% o más, para obtener ese cumplimiento. Nos cuesta muchísimo, realmente. Se cumple quizás un periodo de tiempo y después es muy difícil. E incluso también lo mismo que decía Eduardo, la actualización de esa cuota, que quizás son pagos diarios de unos 25.000 pesos, me parece que está pagando hoy en día el jornalero.
Yo sigo con un poquito con esa duda. No, coincido porque hay contextos que ya nos ha pasado durante muchos años, contextos donde es mucho más complejo poder que se cumplan las cuotas. En función de eso, digo, tampoco tenemos soluciones mágicas y coincido con vos, Manuel, que además nosotros tenemos en el marco del derecho de familia, yo siempre digo lo mismo, lleno de mitos, porque todo el mundo en todos los espacios opina del derecho de familia, la gente ya va sabiendo cuánto tiene que pagar porque se enteró en la verdulería, no por nada, no tengo nada contra el verdulero, porque se enteró en el trabajo de él, que el que trabaja conmigo ya me dijo cuánto tengo que pagar, que dice el código, y los medios no colaboran, los medios también constantemente pareciera que están fogoneando eso. Eso por un lado, es cierto, si no tiene a cargo el cuidado del niño, ni un hombre ni una mujer van a tener derecho a alimentos derivados de la responsabilidad parental. Después podrá tener de alimentos derivados del matrimonio, por ejemplo, si son cónyuges, pero no, eso es cierto. Por eso digo que alimentos tendría que ser un curso entero de alimentos. Y respecto a las estrategias, eso es lo que vemos, e insisto, coincido, a nosotros nos pasó en muchos lugares, la canasta es altísima, nos dicen. Y bueno, ver de qué forma. En eso, medidas que hemos tenido, quizás como más, la realidad es que las medidas más efectivas que hemos tenido es cuando van contra los abuelos, para que se presente el obligado principal a cumplir. Yo ya había traído un fallo igual, lo vamos a ver la clase que viene, en donde un juez resuelve esto, incluso que sigan cumpliendo los dos, porque se presenta el progenitor y dice que no pague más mi papá, pago yo, pero ofrece muy poquito. Y otra cuestión es que esa cuota se le retenga de algún lugar, como puede ser, por ejemplo, el sistema de telefonía, algo que tenga, que lo haga el de la luz, también hemos visto varios, porque es algo que, bueno, ante el incumplimiento se le corta la luz. Pero no, como herramienta lo que hacemos a veces cuando la canasta es muy alta es volver al salario mínimo, a porcentajes del salario mínimo. No sé, Manuel, si quedó... ¿Sí? No, ¿está muteado? No, yo... No, ahí levanta el dedo. Sí, gracias, muchas gracias, quedó Igual, claro. A veces seguimos la hacemos clase que viene justamente con eso. esto. Vamos por ahí buscamos el salario mínimo, un porcentaje del salario mínimo que tampoco, también resulta insuficiente y entonces, bueno, es una pelea, pero sí, muchas gracias, muy claro y muy buena la exposición, excelente, realmente. No, gracias a usted. No, yo digo que a veces es alto, yo entiendo que es alto, pero cuando uno a veces ve lo que la progenitora o el progenitor que está a cargo gasta por ese hijo, aún teniendo también un trabajo informal, bueno, ver de qué forma los dos hacen el esfuerzo de cumplir con eso. Sí, gracias. No, por favor.